Hola chicos, soy Juan Ros. Bueno, os presento estos apuntes, este resumen de la parte de shock que sabéis que di en la primera clase del curso, junto a reacción inflamatoria. Para su elaboración he utilizado el Harrison en su 21ª edición. ¿Cómo se define shock? Pues es una alteración entre el suministro de oxígeno y la demanda de oxígeno a nivel celular. Hay un desequilibrio. Sabéis que el oxígeno es fundamental junto a la glucosa para en la mitocondria, mediante el ciclo de Krebs, generar energía en forma de ATP para mantener toda la estructura, la integridad celular. Si no hay oxígeno, vamos hacia una vía anaerobia con la generación de lactato. Otros cambios que va a haber en la célula va a ser la entrada de calcio. Todo esto al fin va a precipitar, por la incapacidad que tiene la célula para mantener su membrana, para mantener toda su capacidad funcional, va a generar una muerte celular, que si es muy importante puede generar disfunción orgánica. Y además todos esos detritus, todas esas componentes celulares que salen al medio después de la ruptura de la membrana generan inflamación. ¿Cuál es la causa principal del shock? La insuficiencia circulatoria en forma de hipotensión. Pero cuidado, porque no es la única causa. Debemos pensar, por ejemplo, en el cianuro, que altera ese manejo del oxígeno y que puede generar shock sin que haya shock y disfunción orgánica, sin que haya hipotensión. Por lo que acabo de comentar, el lactato va a ser una sustancia medible que podemos obtener en gasometría, sea venosa, sea arterial, y que nos puede orientar a la presencia de shock, incluso cuando clínicamente no es evidente. Bueno, vamos a explicar cuáles son los componentes del suministro de oxígeno, porque nos van a ayudar posteriormente a entender los distintos tipos de shock. Las abreviaturas que he utilizado son licencia propia. Bueno, pues el suministro de oxígeno, ahí que no va esto, el suministro de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. De esta parte de la fórmula nos podemos ahora mismo prácticamente olvidar, ¿vale? Aquí en el contenido arterial de oxígeno habrá una parte que sea la que esté unida a la hemoglobina y otra parte el que esté disuelto en la sangre. Pero esta parte ahora mismo no nos interesa. El gasto cardíaco, ¿qué es? El gasto cardíaco se puede, a su vez, por así decirlo, desglosar en qué es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico cardíaco, de la máquina que lo mueve todo. Y a su vez, el volumen sistólico es la precarga, que si recordáis es el volumen telediastólico, la longitud de la fibra miocárdica, y de Frank Starling, antes de la sístole, el volumen telediastólico por la contractilidad, o sea, la capacidad contráctil propia, intrínseca del miocardio, partido por la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica viene a ser lo mismo que la poscarga. ¿De acuerdo? Entonces, simplificando esta fórmula, el suministro de oxígeno es igual a la frecuencia cardíaca por la precarga por la contractilidad partido por la resistencia vascular periférica por el contenido arterial de oxígeno. ¿Por qué
interesa esta fórmula? Porque aquí vamos a ver la alteración primaria que define los 4 tipos de shock. Por ejemplo, uno de ellos es la caída de la resistencia vascular periférica. En otro será la caída del gasto cardíaco, sea por problema intrínseco o extrínseco. Y otro tendrá pues la caída de la precarga como causa principal. Ahora lo vamos a ver. Pero antes, chicos, permitidme que os explique una serie, que detalle una serie de parámetros hemodinámicos que son fundamentales para la evaluación del shock, más allá de lo que pueda ofrecer la clínica. Estos son la presión, vamos a empezar por la presión venosa central, que es, al fin y al cabo, la presión que hay en el ventrículo derecho. Pero, a su vez, esta presión venosa central corresponde con lo que es la presión venosa yugular, ¿vale? Cuando hay un aumento de presión venosa central, un aumento de la presión en el ventrículo derecho, habitualmente hay ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular es una cosa que se puede ver clínicamente, pero es una cosa que ya no se ve tanto, que se podía utilizar mediante una técnica, que es el ángulo de Lewis, poniendo una reglita, podíamos calcular la presión venosa yugular, que viene a ser, al fin y al cabo, la presión venosa central. Como digo, la presión venosa yugular se aprecia en ingurgitación yugular y es una medida que se puede tomar a pie de cama. Pero para el cálculo de la presión venosa central, que como digo son equivalentes ambas, se utiliza mediante técnicas invasivas introduciendo un catéter que nos ayude a medir lo que es la presión venosa central. Un catéter que puede ponerse por vía yugular o por vía subclavia, ¿de acuerdo? Hay otro parámetro muy importante que es la presión de enclavamiento capilar pulmonar, que esto se utiliza, es otra forma de cateterización, un catéter de Swan-Ganz que llega y se enclava en las arterias pulmonares ya de más limitado tamaño. Bueno, pues esta presión de enclavamiento pulmonar es el reflejo de la presión del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Era importante porque ahora, cuando veamos la tabla clásica del shock, la que os puse en clase, que es la del Harrison 21, como os digo, veremos que tenemos una serie de parámetros para distinguir los distintos tipos de shock, como son la presión venosa central, la presión de enclavamiento pulmonar, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Vamos con el primer tipo de shock, de los 4 que vamos a describir. Es el shock distributivo. Hablo del primero por su frecuencia, porque es el más frecuente. Y detrás de él, la causa principal es la sepsis, las infecciones, el shock séptico. Aunque también puede ocurrir en pancreatitis, en traumatismos cráneoencefálicos y medulares y en la insuficiencia suprarrenal, de forma no tan habitual. Y el shock anafiláctico es de tipo distributivo, pero por algunas peculiaridades se considera aparte. ¿Cuál es el daño, la alteración principal hemodinámica en el shock distributivo? Es la caída de la resistencia vascular periférica. Esta es la alteración primaria. Se produce una vasodilatación generalizada, una vasodilatación anómala, o incluso una extravasación de contenido hemático de líquido importante, como ocurre, por ejemplo, en una anafilaxia mediada por IgE o no, mediada por histamina. Y esta caída de resistencia vascular periférica genera de forma compensatoria, lo primero es un aumento del gasto cardíaco. El aumento del gasto cardíaco en el shock distributivo es un hallazgo único, propio
de este tipo de shock. El resto de variables hemodinámicas nos mostrarán que la presión de enclavamiento pulmonar será baja y la presión venosa central será baja, también por problemas que se pueden intuir de retorno venoso. Vamos al siguiente, el shock cardiogénico. El shock cardiogénico, la alteración primaria hemodinámica es la caída del gasto cardíaco. Esto puede ser por una enfermedad miocárdica aguda, un infarto agudo de miocardio o un problema valvular. ¿Cuál es la principal alteración que se produce posteriormente? Es el aumento compensatorio de la poscarga de la resistencia vascular periférica. Si recordáis, en el distributivo caía la resistencia vascular periférica, aumentaba el gasto cardíaco, pues aquí cae el gasto cardíaco y aumenta de forma secundaria la resistencia vascular periférica. ¿Qué va a ocurrir con los otros dos parámetros? Si ha caído la contractilidad, se ha aumentado de forma importante y de forma brusca lo que es la presión del ventrículo izquierdo, la presión de enclavamiento pulmonar, que era un reflejo de esa presión en ventrículo izquierdo, va a aumentar, e igualmente la presión venosa central va a aumentar. Vamos con el siguiente, el shock obstructivo, que este tiene alguna particularidad. El shock obstructivo, la alteración hemodinámica primaria es igualmente la caída del gasto cardíaco, sea porque hay un impedimento al retorno venoso por una afectación pulmonar, como puede ser un neumotórax a tensión, o por alteración, enfermedad pericárdica, en forma de, por ejemplo, de derrame, taponamiento o una pericarditis constructiva. Y además, por una obstrucción del flujo cardíaco, como puede ser cualquier forma de embolismo pulmonar o disección de la aorta, sea de corazón derecho o de corazón izquierdo. Recordamos, impedimento al retorno venoso o obstrucción al flujo cardíaco, sea del corazón derecho o del corazón izquierdo. Esta caída del gasto cardíaco va a tener un aumento, como hemos visto en otras ocasiones, un aumento compensador de la resistencia vascular periférica. ¿Qué va a ocurrir con la presión de enclavamiento pulmonar? Que depende del caso, por eso el Harrison en su tabla pone una flecha hacia arriba y otra hacia abajo. Depende de si el problema inicial está en un tema pulmonar, en un tema vascular o es un tema pericárdico. Puede tanto aumentar como disminuir, pero aquí vamos a tener otros datos que nos van a poder orientar, seguramente clínicos, de imagen, de historia clínica, que nos puedan ayudar a ver cuál es qué enfermedad, qué proceso agudo ha generado esta situación de caída del gasto cardíaco y de shock. La presión venosa central sí que de forma invariable va a estar aumentada. Recordemos que la presión venosa central nos mide la presión del ventrículo derecho, mientras que la presión de enclavamiento pulmonar la del ventrículo izquierdo. Insisto, en este caso, que es particular, como vemos en la gráfica del Harrison, que aumente o que disminuya depende del proceso que haya generado el cuadro. Y vamos con el último tipo, que es el shock hipovolémico. Aquí la alteración primaria es la caída del gasto cardíaco por una caída de la precarga en concreto. ¿Cuándo ocurre este tipo de shock? Ante hemorragias, sobre todo masivas, sean internas o externas, o pérdidas, una diarrea de forma colérica, deshidratación, básicamente. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación?
hay una pérdida hemática, una pérdida del contenido intravascular muy importante. Cae el gasto cardíaco, evidentemente aumenta la resistencia vascular periférica, pero la presión venosa central, apenas no hay retorno, la presión venosa central y la presión de enclavamiento pulmonar estarán disminuidas. Bueno chicos, y ya para terminar un breve resumen y algunas consideraciones. Recordaros que el shock es un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y su demanda. La falta nos lleva a un metabolismo anaerobio y a la producción de lactato, daño celular y orgánico. Recordemos también el calcio que estaba implicado en distintos procesos ahí. Hay 4 tipos de shock: el shock distributivo, el shock cardiogénico, el shock obstructivo, el hipovolémico, aunque según las circunstancias puede haber algunos que sean cuadros mixtos y hay algunos que son indiferenciados en su presentación. En cuanto a la historia clínica, los antecedentes personales, fundamental, consignar la alergia a fármacos o la toma de los mismos que pueden desencadenar un shock distributivo de tipo anafiláctico. Datos de enfermedad orgánica que puedan orientar al tipo de shock, sobre todo la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cardíaca, la cardiopatía isquémica, las cardiopatías valvulares, etcétera. La enfermedad actual nos ayudará pues la presencia de fiebre, en la sintomatología que ha tenido el paciente, que muchas veces no sabremos nada, una presencia de una diarrea muy importante, de un sangrado externo, de dolor torácico, del aumento del perímetro de una pierna que pueda orientar, aunque lo podremos ver también en exploración física, que pueda orientar a una embolia de pulmón, etcétera. En cuanto a la exploración física, la tensión arterial, habitualmente, aunque no es la única causa, habitualmente la presión arterial sistólica estará por debajo de 100, por debajo de 90, según la referencia que veáis, o la tensión arterial media por debajo de 65. La frecuencia cardíaca habitualmente estará elevada, pero también puede estar baja, por ejemplo, en un shock cardiogénico motivado por una bradiarritmia significativa. La temperatura, que puede orientar a un proceso infeccioso. Recordemos que es uno de los parámetros junto a la frecuencia cardíaca y aquí la frecuencia respiratoria, que he olvidado poner, nos puede ya... A pie de cama podemos obtener datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la saturación de oxígeno, que siempre debemos consignar, y a nivel clínico, el sistema nervioso central, habitualmente veremos alteración del nivel de consciencia por una hipoperfusión cerebral general. Podremos advertir o no la ingurgitación yugular, muy importante, como ya hemos dicho, reflejo de una presión venosa central elevada, si se aprecia esa ingurgitación yugular, la auscultación cardiopulmonar, que nos puede orientar hacia un origen cardiogénico o incluso obstructivo, y a nivel renal lo podemos ver por la diuresis, que habitualmente estará disminuida en los casos de shock. Y hay que recalcar la temperatura de las extremidades y el relleno capilar. El relleno capilar normal habitualmente es menor de 2 segundos. Se hace apretando el pulpejo de los dedos y viendo cuánto tiempo tarda en volver a colorear esa región. Bueno, pues si hallamos extremidades calientes con un relleno capilar normal, nos puede orientar a un shock distributivo. Sin embargo, si están frías y con un relleno capilar de tiempo aumentado, puede ocurrir en el resto. Tampoco nos ayudaría mucho en este caso esta temperatura, pero es una cosa muy importante en la que siempre hay que fijarse. Aparte, un electrocardiograma fundamental en todo paciente y más en situación crítica, y la radiografía de tórax, que ya nos puede orientar hacia el shock cardiogénico o el shock obstructivo. Aparte, el hemograma, habremos de ver lo que es el tema
tendremos que ver la hemoglobina, que nos puede orientar hacia un sangrado, una pérdida hemática que motive shock hipovolémico. La bioquímica, la que tendremos que fijarnos en parámetros, evidentemente, como lo que es la glucemia, cómo está la función renal, hepático, bilirrubina, transaminasas, etcétera, que en cualquier caso de shock, las transaminasas por hepatitis isquémica se pueden disparar. La creatinina, igualmente, es otro valor que veremos en los tipos de shock, que motivado por insuficiencia renal aguda. Y los gases, sean arteriales o venosos, evidentemente el pH es una cosa siempre a valorar en pacientes en situación crítica, y especial mención al ácido láctico, al lactato, que como hemos dicho antes es un producto de ese metabolismo anaerobio que indica isquemia, hipoperfusión, etcétera, y que, según la campaña Surviving Sepsis, es el principal, en su documento de 2021, es el principal indicador, marcador de shock distributivo de tipo séptico oculto. El paciente puede estar en una situación hemodinámica más o menos tolerable, pero el ácido láctico nos puede indicar en un paciente que aparentemente puede estar bien, nos puede decir que está sufriendo hipoperfusión de los tejidos. Y bueno, yo creo que con esto ya puedo terminar. Espero que le saquéis provecho a este pequeño resumen, a estas pequeñas indicaciones. Y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego, chicos.